Déjeme saludar, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, pues tu colega Ricardo Monreal, así o más clarito, se presenta en eventitos para madrear al presidente en el Senado, de Kenia López Rabadán, de quienes presentan este libro, y hasta López Dóriga. No, pues, aplausos, aplausos. Mi querido Ricardo, escucho tus opiniones. Nótese mi sarcasmo, porque luego son muy culebras los que quieren sacar de contexto lo que digo y torcer las palabras de su servidor. Ricardo, escucho tu opinión acerca de esto que publica Leticia Robles de la Rosa, la periodista que ya ha sido señalada muchas veces también en este espacio. Se va a enojar mucho, querido Vicente, público memorioso, Leti Robles de la Rosa, porque fui su jefe en el periódico Excelsior y siempre fue un dolor en el zapato. Ella junto con, pues bueno, Vianey Esquinca y todos los reporteros a los que había que hacerles la agenda, porque simple y sencillamente no podían dar un paso sin zapato, como si ellos, dices tú, compraran su ropita ahí. Yo diría que en la Paca, yo diría que en el Tianguis, ni los conocen. Son personajes que han confundido el periodismo con una agencia de publicidad. Leticia Robles de la Rosa, que ahora ya se incorpora al equipo de Ciro Gómez Leiva, igual que varios de los reporteros que estaban a las órdenes de Pascal Beltrán del Río y a quienes realmente pues ni siquiera dirigía a Pascal, porque Pascal pues es un personaje completamente inepto, aunque se enoje Lorena Rivera, que decía, no le hagas eso a Pascal, porque le decíamos Pascual, nadie lo respetaba y nadie respetaba a estos reporteros que obedecían directamente a Ernesto Rivera, que es la mano que mece la cuna en Grupo Imagen, a Nacho Anaya y pues a todos estos personajes que haces muy bien, querido Vicente, en desnudarlos, porque una y otra vez están desinformando, pero una y otra vez están cayendo en contradicciones, porque los vemos clamándose periodistas neutrales, periodistas independientes, periodistas de investigación, pero los vemos ahí de la mano de Ricardo Monreal, y pues bueno, acompañando a este personaje. Yo esa sí no me la sabía, que ya era escritor, pero sí, he visto por ahí algunos prólogos, incluso a poetas, y nunca lo he visto recitar ninguna poesía, ni que sepa absolutamente nada de letras, pero allá él y los engaños que estén tratando de llevar a cabo con la gente, pero la gente ya no se deja, la gente está muy a las vivas, muy a la expectativa de lo que estos medios de comunicación engañosos están tratando de publicar, al igual que, pues bueno, el periódico Excelsior, que al final de la nota donde reconocen, tienen que reconocer que eres Premio Nacional de Periodismo Carlos Montemayor 2022, aunque les duela, y les duele mucho porque al final de la nota que publican en Excelsior, ponen ahí el conflicto que tuviste, supuestamente, dicen ellos, con Héctor Suárez Gómez, por una lana que le debías. Yo no sé, de verdad, qué chingados están pensando en ese periódico para publicar ese tipo de notas. Insisten en querer desacreditar tu trabajo, el trabajo de Sin Censura, el trabajo del periodismo independiente, pero da risa porque no hay argumentos, no te dicen, Vicente Serrano no merece el premio por estas razones, pero como no hay razones, entonces acuden a este tipo de estratagemas que son francamente vulgares y precisamente por eso la gente está abandonando ya ese tipo de publicaciones, ya los periódicos impresos solo sirven para envolver papayas y que se maduren rápidos o plátanos o lo que sea, pero ya la gente no los lee, solamente se los pone a los pajaritos ahí como tapetito para que hagan su caquita, pero ya nada más. Entonces, ese tipo de periodismo, entre comillas, que practica Leti Robles de la Rosa y todos estos personajes, siempre se ha sabido que es periodismo como anexo de las oficinas de comunicación social del Senado, de la Cámara de Diputados,
en su momento de la Secretaría de Gobernación e incluso de la Presidencia de la República, pero ahora como López Obrador ya les quitó el chayote, pues están enojados y están buscando sustento en otros actores políticos y ahí los vemos ofertando su oferta, valga la redundancia, su oferta comunicativa en todos los lugares para decir, bueno, yo te puedo hacer una muy buena imagen, yo te puedo impulsar, te hago un periodismo a modo. Eso es lo que hace Raimundo Rivapalacio, lo que ha hecho Carlos Marín, lo que han hecho Ciro Gómez Leiva, lo que han hecho todos estos personajes, y haces muy bien y hacemos muy bien en seguirlos exhibiendo. Grábenme, muchachos, y nótese mi sarcasmo. No escuchen las opiniones, como dice Radio Fórmula en su nota del Premio Nacional Carlos Montemayor, que nos han otorgado y que nos entregarán el próximo 11 de septiembre a las 11 de la mañana en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos. No escuchen a un youtubero de la 4T. No escuchen a un tipo que dice que le quedó debiendo un dinero al Pelón Gomis y por eso me rompió los lentes. Escuchemos a un verdadero periodista, a un verdadero teacher de los medios de comunicación. No, hombre, no escuchen a ese pinche Vicente Serrano, hombre. Escuchemos a López Dóriga, a don Joaquín. Él sí tiene yate. No, hombre, yo ando a patín. El señor tiene a Florestán encallado por ahí en... No, hombre, escuchen a Joaquín. Él sí gana. No, no es un pendejo como yo. Él sí se metió 250 millones de pesos en el sexenio anterior. Él sí se merece andar presentando libros en el Senado de la República con la venia de don Ricardo Monreal, con Paula Ordorica, su colega, con Kenia López Rabadán. Eso sí es... A ver, échelos así, échelo. Yo quisiera empezar con un minuto de silencio porque ayer mataron a ¿no se oye? Esto me ocurre casi cotidianamente. ¿No me oye? Bueno, entonces me refería yo al asesinato del reportero y periodista número 15 asesinado en lo que va de este año. Estamos hablando de que prácticamente hoy, 23 de agosto, en México este año se está matando a un periodista cada 15 días. Y esto es intolerable. Y escuchamos tras el asesinato de cada periodista el mismo lugar común, la misma evasión y que nos lleva a la misma impunidad. Yo sí quisiera guardar un minuto que fuera no solo de silencio, sino de reproche, de reclamo y de exigencia a la autoridad que permite con su indiferencia que sigan matando no solo periodistas, sino al día de hoy, a esta mañana, 131.800 mexicanos desde el 1 de diciembre de 2018. No sé si puedo pedir. Voy a intervenir aquí, Ceci, porque este es un cinicazo, un pinche sinvergüenza, un descarado, Joaquín López Dóriga. A días de que asesinaran a Javier Valdés, el maestro Javier Valdés, experto en temas del crimen organizado, en Culiacán, Sinaloa, a plena luz del día, el sexenio anterior, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a días de que asesinaran al autor de innumerables libros sobre el tema del narco y sus consecuencias, a solo días de que asesinaran al colega, mentor de muchos, maestro y corresponsal de medios como La Jornada, Joaquín López Dóriga se tomó, creo que debes de tener la fotografía, querido David, en Los Pinos, que casi le faltó nomás picarle la cola a Enrique Peña Nieto, se llevaban de pompa y nalgada. A solo días del asesinato de Javier Valdés, surge esta fotografía en un evento disque para celebrar
la libertad de expresión ahí en Los Pinos. Ahí estuvieron Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denis Merker, Carlos Loret de Mola, Eduardo Ruiz Gili, Paola Rojas, hasta Maxine Kutzai, con eso les digo todo. Y ahí se aplaudió al dueño de Radio Fórmula, a solo días del asesinato de Javier Valdés. Yo pregunto si Joaquín López Dóriga, tan preocupado que está por los asesinatos, los ataques, las amenazas a periodistas, a comunicadores en este sexenio, le exigiría justicia al presidente que le estaba soltando billete a lo cabrón. Es que soy muy mal pensado. A lo mejor así en cortito, esas sonrisas en realidad nunca existieron, las sonrisas que compartieron, que intercambiaron Enrique Peña Nieto y Joaquín López Dóriga, y en realidad era una cara de dolor y de encabronamiento de Joaquín López Dóriga exigiéndole a Peña Nieto un minuto de silencio y justicia para Javier Valdés. ¿Me va entendiendo o me regreso? Ya no necesité escuchar más de Joaquinito. Ricardo, perdón que lo haya tenido que sacar del ronco pecho, pero si no lo decimos aquí, ¿quién lo va a decir, Ricardo? No, no lo va a decir nadie, querido Vicente, y no lo va a decir nadie porque en efecto Joaquín López Dóriga siempre ha sido un sicario de la pluma, lo has denominado muy bien, y ha quedado completamente desnudo, desnudo en su estulticia, desnudo en sus golpes aviesos en contra del pueblo de México. ¿Y por qué golpea al pueblo de México? Pues porque lo golpea desde el periodismo, difundiendo una serie de fake news. Ahora, ¿es importante estar preocupado por la muerte de los periodistas? Por supuesto que sí, sin duda, pero estos no son periodistas, entonces no deberían estar preocupados porque está años luz de ser como Javier Valdés, está años luz de ser como un corresponsal, cualquier corresponsal, el que tú me digas en los estados, como ellos le llaman despectivamente, en el interior de la República. Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, son personajes que han llegado ahí traicionando, vendiendo su conciencia al mejor postor para ellos, al peor postor para nosotros. Son personajes que han hecho de este noble oficio un negocio redondo, un negocio millonario. Son personajes que están viviendo las mieles de una vida que no tendría la gente común y corriente, la gente ordinaria, el pueblo, y eso la gente lo sabe. Lo único que estos personajes tenían, pues eran foros, y siguen teniéndolo, foros abiertos en los medios de comunicación corporativos, se han cubierto las espaldas unos a otros, los vemos en la misma mesa. Joaquín López Dóriga escribe en Milenio, bueno, lo que sea que escribía ahí también Ciro Gómez Leiva, eran compañeros en Televisa, es decir, se van calentando la silla, son los mismos personajes siempre y son sus mismos argumentos. Entonces, de ahí que la gente ya esté abandonando esos medios de comunicación, comunicación añejos, marchitados, pero sobre todo mentirosos. Y eso es lo que la gente no perdona, la mentira sistemática repetida durante décadas, durante sexenios, y estos personajes que están yendo ahí. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuánto dinero cobró Joaquín López Dóriga, porque como decimos en el barrio, no fue de oquis. Entonces, ¿cuánto le pagó el Senado de la República? Porque no fue con lana de Ricardo Monreal, sino con dinero del Senado de la República, que a su vez es dinero del pueblo de México. Entonces, este tipo sigue lucrando con el dinero de los mexicanos y de las mexicanas, y eso la gente lo sabe, de ahí el repudio. No los vamos a ver como tú estarás recibiendo el Premio Nacional Carlos Montemayor 2022 en un lugar abierto, en un foro donde te van
te vamos a ir a saludar la gente que te queremos y que te admiramos, pero además la gente, el pueblo, no, estos personajes son repudiados. A mí me ha tocado estar contigo en diferentes momentos en la calle y sé del respeto que tienes porque estás, y déjame decirte aquí, felicitarte por esta reconocimiento que te da a través del Premio Nacional Carlos Montemayor. Es un legado intelectual muy importante. Es la herencia de un personaje, de este escritor chihuahuense comprometido con los movimientos sociales del país, con la difusión de la cultura de los pueblos originarios, y tu voz, como dirías tú, le pese a quien le pese, es una voz importante en el actual concierto periodístico mexicano. Has quitado la audiencia de esos medios de comunicación corporativos, pero a fuerza de credibilidad, a fuerza de ir convocando a diferentes voces que componen la familia Sin Censura, tienes periodistas, analistas, escritores, gente de letras, filósofos, gente de a pie, productores, mucha gente muy creativa, y eso hay que reconocerlo, porque si me permites decirlo, eres la cabeza de un grupo periodístico que ha dejado, imagínate, les dolía a estos personajes dejar el grupo Nexos, el grupo Letras Libres. Pues si me permites decirlo, hay un grupo Sin Censura, y eso es lo que les está dando en la madre. Pues sí, me dicen que extrañamente, no lo puede explicar ni Cecilia ni David, durante toda este segmento, no sé si se escuchó siquiera lo que dijo Joaquín López Dóriga, pero que se bajó el volumen, mi querido Ricardo, o una de dos, o movió el codo Ceci y le bajó, o don David le picó algo y no se dio cuenta, o de plano cosas extrañas pasan cuando hablamos de estas cosas sin censura, mi querido Ricardo, porque después de escuchar a Joaquín López Dóriga no se escuchó cómo le mentaba a la madre, porque ese mismo López Dóriga que ahora se rasga las vestiduras por los periodistas asesinados, por los periodistas amenazados, por los periodistas perseguidos, días después del asesinato de Javier Valdés en Culiacán, Sinaloa, hace años, en tiempos de Peña Nieto, fue a Los Pinos y nada más le faltó picarle la cola, porque como se llevaba de nalgada, de pompa y nalgada con Enrique Peña Nieto, y ahí están las fotografías nefastas. Me imagino que Joaquín lo que verdaderamente estaba era enojado, no se estaba riendo con Peña Nieto, y lo que le estaba exigiendo era justicia para Javier Valdés, ahí donde estuvo Ciro, donde estuvo Denise Merker, donde estuvo Eduardo Ruiz Gili, Carlos Loret de Mola, Paola Rojas, para que vean la pinche hipocresía, la diferencia entre visitar en aquellos años al presidente que le estaba soltando billete a lo cabrón, facturó más de 250 millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto, Joaquín López Dóriga y sus compañías, y lo que dice en el Senado en tiempos de la Cuarta Transformación, cuando no recibe un clavo Joaquín López Dóriga. Pero bueno, yo soy muy mal pensado, así las cosas. Y bueno, déjeme al maestro Ricardo Sevilla que nos hable de la corrupción que permea en Pemex y cómo altos funcionarios siguen dándole contratos a la oposición corrupta. Y me imagino que esto viene después del planteamiento de Meme Yamel al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos y escuchamos a Meme y después te escuchamos con lo que traes preparado para la audiencia de Sin Censura, querido Ricardo, y perdón por abusar de tu tiempo y por abusar de tu generosidad. Vamos y escuchemos. Tú. Faltan muchos. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Da Mexico News y Sin Censura. Presidente, hace 2 años trajimos a la mañanera el caso de Alejandro Cabrera Fernández,
una persona que fue o era titular de Coordinación de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Pemex, que lo grabamos teniendo una comida en un restaurante con Romero de Champs. A raíz de este video que publicamos, Pemex decide despedirlo por violar los principios éticos de la empresa. Pues esta persona, Alejandro Cabrera Fernández, si bien ya no trabaja en Pemex, está en el sindicato. Él es particular de Ricardo Aldana. Entonces, preguntarle su opinión, porque de hecho tuvieron una reunión no hace mucho con la Secretaría de Energía y con la Secretaría del Trabajo, en donde estuvo, de hecho, Alejandro Cabrera y estuvo conviviendo con las secretarias, y pues preguntarle qué opina al respecto. Una persona que violó los principios éticos de la empresa, pues ahora está en el lado del sindicato. Pues no está bien, pero ya no está en la empresa, ¿sí? Y no podemos nosotros meternos en lo que decidan en el sindicato. Esto debe de evitarse, porque sí hay conflicto de intereses. Es como lo que sucedía de que los expresidentes se iban a trabajar a las empresas que favorecían cuando eran mandatarios. Lo que pasó con Zedillo, que privatizó los ferrocarriles y luego se fue a trabajar a la empresa que compró los ferrocarriles. O lo de Calderón, que se fue a trabajar a Iberdrola. ¿Iberdrola? Sí, de consejero, la eléctrica española. Pues eso no está bien. Y así muchos. El que llevó a cabo la operación de rescate a los banqueros con el FOAPROA pasó a formar parte de un banco de los rescatados. Y era muy común eso. Ya no. Ya incluso existe una ley que la impugnaron para que pase un tiempo y no puedan trabajar en áreas que ellos manejaron cuando estuvieron como servidores públicos. Está en la ley de austeridad republicana, pero fue impugnada, no sé todavía sobre el resultado. Se establecían, creo que 10 años. Son cuestiones incluso que no deberían ser solo limitaciones de carácter legal. Tiene que haber un código de ética en el gobierno, en las distintas secretarías. Una cosa son los negocios privados, otra cosa son los negocios públicos. Los únicos negocios que deben de... Creo que la respuesta que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a Meme Yamel, mi querido Ricardo, deja nuevamente en claro que si hay alguien que se anda pasando de pistola en Pemex o en alguna secretaría, hay que exhibirlo, porque el presidente dice no solapar pues estas prácticas, estas lacras del pasado. Te escucho.
Hace muy bien, querido Vicente, público memorioso, Meme Yamel, nuestra compañera y amiga de aquí de Sin Censura, en volver a exhibir a estos personajes que están enquistados todavía en la paraestatal en Pemex. Pero ya no caben los eufemismos. Octavio Romero Oropesa está haciendo las cosas muy mal en Pemex. Aquí yo veo un jalón de orejas que hace el presidente, debe haber un código de ética, estos personajes ya no están en la empresa, creo que debe haber un jalón de orejas y creo que lo hay de parte del presidente López Obrador a Octavio Romero Oropesa, porque lo está haciendo mal, lo está haciendo pésimo. Y es que el mes pasado, recordarás, aquí en Sin Censura dimos a conocer cómo Vicente Fox continúa recibiendo privilegios de Pemex a través de sus amistades. Y lo exhibimos con datos duros. Dimos a conocer que Miguel Isaac Curi, socio de Manuel Briviesca, hijastro del panista Vicente Fox, recibió un contrato por más de 199 millones de pesos de parte de Pemex. Eso significa, Vicente, que por alguna razón la cuarta transformación va lenta en Pemex. Los directivos de esa paraestatal nos tienen mucho que explicar porque, por ejemplo, además de lo que plantea Meme, además de lo que nosotros exhibimos, el 29 de abril de este año, en este sexenio, una empresa denominada Centro Hospitalario MAC, cuyo accionista principal es ese sujeto, Miguel Isaac Curi, recibió ese contrato millonario, es decir, es el clan Fox Sagún, y esos datos no son una ocurrencia, no son una inferencia, son datos duros y contundentes, y no solo aportamos los contratos, que también ofrecimos testimonios. De hecho, fuentes que trabajan en la torre ejecutiva de Pemex, en el departamento de contrataciones para servicios de salud, nos aseguraron que por orden de altos ejecutivos de Pemex no hubo licitación pública y desde esa gerencia, desde la gerencia de contrataciones, en una de sus habituales movidas corruptas, se ordenó que el socio del hijastro de Fox recibiera ese contrato y que además fue, hay que decirlo, por adjudicación directa. Y pues bueno, tenemos ahí esos testimonios, la suma millonaria que se entregó al hijo de Marta Sagún. La pregunta es ¿por qué lo hicieron? Es algo que no nos cabe en la cabeza, y no nos cabe en la cabeza porque cabe recordar que en 2006 el hijastro de Fox fue acusado de un quebranto al erario por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el famoso IPAB. Lo acusaron por quebrantar una cifra de 330 y tantos millones de pesos, 334 millones de pesos para ser exacto. ¿A poco no sabían en Pemex que Manuel Briviesca Sagún, junto con su hermano Alberto Briviesca, maquinaron desde sus empresas una serie de operaciones ilícitas con el fin de obtener y beneficiarse de la cartera vencida del IPAB? Yo creo que lo sabían, y lo sabían muy bien. En el contrato que en su momento exhibimos aquí en Sin Censura y que ahora volvemos a exhibir para que no queden dudas, podemos observar que la empresa Centro Hospitalario MAC SADCB, con rojito y toda la cosa, dirigida por Manuel Briviesca, fue beneficiada con un contrato de adjudicación directa para prestar disque servicios de atención médica integral de segundo nivel para jubilados y derechohabientes. Aquí estamos viendo el contrato, pero no solamente fue eso, por eso llama la atención que Octavio Romero Oropesa pues quiera tapar de alguna manera el sol con un dedo. No se puede. Aquí está el documento y está firmado por Janet Cruz Machuca, que hemos puesto su nombre bajo la lupa porque es la gerente de contrataciones para servicios de soporte y fue revisado por una serie de funcionarios de ahí, pero no es solamente el único. Hay que recordar que durante el mes de abril también el señor Felipe Calderón recibió también el clan de su familia, pues un contrato a modo también. Entonces, hay todavía en la paraestatal muchos panistas vinculados, no solamente con Fox, sino también con Calderón. Aquí mismo en Sin Censura también dimos a conocer que Pemex dio un contrato por adjudicación directa, siempre por adjudicación directa, por más de 159 millones de pesos a una empresa llamada Integra Arrenda SADCB, filial de un conglomerado de empresas conocido como Grupo Andrade. Y ahí hay que detenernos un momento porque el dueño del Grupo Andrade es Ángel Mier Zimmerman, y ese señor, ¿quién es? Es el propietario del periódico El Heraldo de México, y no solo Ángel Mier Zimmerman es el dueño de ese diario, no, el administrador
de ese conglomerado es Luis Gómez del Campo Gursa, que es primo de Margarita Zavala y hermano nada más ni nada menos que de Mariana Gómez del Campo Gursa. La gente, Vicente, debe tener en cuenta que Zimmerman, que insisto, es el dueño del Heraldo de México, tiene como subordinados al cuñado de Felipe Calderón, que es Juan Ignacio Zavala, a Sergio Sarmiento, a Julio Patán, a Mario Maldonado, a Salvador García Soto, a Jorge Fernández Menéndez, quienes conforman, lo sabemos muy bien, una de las principales ligas anti-López Obradorista, y quizá por eso los empleados de Pemex nos han dicho que no saben si la paraestatal está a favor o en contra de la Cuarta Transformación. Esto tiene que parar, necesita visualización, y ha hecho muy bien Meme Yamel en atraer la atención hacia Petróleos Mexicanos. Nosotros vamos a seguir indagando porque no puede haber esta situación en una época de definiciones. O se está trabajando para transformar de raíz a la administración pública, o todavía hay sectores, todavía hay paraestatales que están trabajando para la oposición. Y aquí en Pemex algo raro, muy raro está ocurriendo. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. No quitemos el dedo del renglón, porque creo que nadie ha abordado este tema. No hay otro espacio como nuestros espacios independientes, y me refiero, no hay espacio en los medios corporativos que le estén dando a este tema, que no ha habido alguien como Meme Yamel que sea insistente con estos personajes. Y bueno, pues sigamos aportando desde nuestras trincheras. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te escuche, para que te vea, querido Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Síganme también en el diario Basta, donde escribimos una columna todos los días, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos tratando nada más ni nada menos con el Premio Nacional Carlos Montemayor. Abrazo y muchas felicidades, querido amigo, y aquí estamos al pie del cañón para seguir haciendo para seguir haciendo crecer este proyecto que tanto incomoda a los medios de comunicación corporativos. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.